Mientras hablaba, la velocidad de la luz a mi alrededor aumentó sin parar. Subí, a través de las nubes, y la sensación era indescriptible. Una espiral ascendente me llevó directamente al trono de Dios. Era un tiempo de juicio, y alrededor había ancianos, hombres de edad avanzada con coronas de oro en la cabeza y túnicas blancas ondeantes. Todo allí era majestuoso, columnas doradas, un trono resplandeciente y la presencia divina me envolvió de manera abrumadora. De repente la voz se volvió seria, casi solemne, como si estuviéramos en una corte celestial. Me dijo, eso es exactamente lo que quería mostrar. Esos hombres con coronas doradas y túnicas blancas estaban sentados en semicírculo, cada uno con un libro frente a ellos. Si le preguntara a un cristiano, la respuesta llegaría directo a mi corazón. Eran los 24 ancianos, y en ese momento observé todo con atención. ¿Pero qué estaban grabando? Cada una de nuestras acciones, incluso lo que hacemos en las redes sociales. Bienvenidos a este espacio donde compartimos experiencias del más allá. Hoy escucharemos el testimonio de Tanya, quien tuvo un encuentro poderoso con Jesús en su propia habitación, sintiendo intensamente su presencia. No querrás perderte esta historia. Durante la mayor parte de mi vida me consideré una buena persona, incluso sin ser cristiano. Mi familia no fue criada en la fe cristiana. Mi padre creció en Irlanda, donde la religión era impuesta, por lo que decidió que sus hijos no serían obligados a asistir a la iglesia. Él no nació de nuevo y mi madre amaba a Dios, pero no sabía que Jesús era el único camino. Aprendimos el Padre Nuestro y nos comparamos con los demás, pensando que eso era suficiente. No dije malas palabras, no hice nada malo en mis sueños y siempre sentí que Dios me hablaba. En situaciones peligrosas, escuché su voz protegiéndome. Nunca dudé de que Él existía, pero tampoco nunca cuestioné si estaba destinado al infierno. Siempre creí que allí iban asesinos y criminales, no gente como yo. Como peluquera, hablé con mucha gente. Un día, un compañero de trabajo cristiano me preguntó, ¿sabes que Jesús es el único camino al cielo? A veces me resistía un poco, tal vez por orgullo o porque no quería renunciar a ciertas cosas, como relaciones que no eran buenas para mí. Siempre hubo algo que me detenía. Mientras tanto, mi hermano se hizo cristiano después de pasar por experiencias aterradoras. Sufría ataques nocturnos, probablemente debido a que jugaba con tablas Ouija y prácticas similares. A veces se despertaba gritando, como si algo lo asfixiara. La situación era tan grave que nuestros padres lo llevaron a un psiquiatra en busca de una solución médica. Siempre estaba mareado, incapaz de seguir su sueño de convertirse en golfista. Fue entonces cuando decidió entregar su vida a Cristo. Me advirtió, Tanya, te estás involucrando en cosas peligrosas. Me convertí en profesora de yoga y me sumergí en el movimiento New Age. Pensé que era moderno, pero en realidad era antiguo, lleno de trampas espirituales disfrazadas de sabiduría. Mi hermano insistió, sin Jesús, no irás al cielo. Esa frase me golpeó como un rayo. Le pregunté, ¿amas a Jesús? Él respondió, amo a Dios. Y entonces vino la pregunta que lo cambió todo, ¿pero amas a Jesús? Eso me molestó. No fui salvo. Fue un shock darme cuenta de que, a pesar de toda mi búsqueda espiritual, todavía no había encontrado la verdad. En ese momento, realmente no lo entendía, pero Dios me estaba llamando cerca de Jesús. Como peluquera, escuché muchas historias de clientes. A veces, cuando llegaba a un salón, miraba a los dueños y pensaba, no son un modelo a seguir para mí. Muchos parecían más preocupados por la apariencia y el dinero que por amar a los demás. Entonces estaba buscando algo diferente. El mensaje que dejo para quien me escuche es, busca a Dios con todo tu corazón, porque Él responde. El Padre está llamando a todos a Jesús y compartir testimonios como este puede ayudar a otros. Es importante escuchar su voz, porque Él habla. Mi viaje continuó así, escuchando historias y cuestionando mi propia fe. Ya sabía que Jesús era el único camino, pero aún no había experimentado su verdadero amor y paz. Eso es lo que estaba buscando en las prácticas de la nueva era. Un día, una clienta entró llorando a arreglarse el pelo. Su marido había fallecido recientemente y eran muy pequeños. Esa mujer me llamó la atención porque, incluso en medio del dolor, me transmitía una paz que nunca había visto. Ella dijo,
Si no fuera por Jesús, no podría levantarme de la cama por la mañana. Me quedaría en la oscuridad, llorando por la pérdida de mi marido. Eso me hizo pensar, ¿es Jesús solo un Dios distante, encerrado en iglesias? Siempre critiqué a las iglesias, pensando que los que asistían eran hipócritas, que no amaban de verdad, que no servían a los demás con amor genuino. Así que me alejé y busqué otras respuestas. Pero esta mujer era diferente de los profesores y gurús de yoga que seguía. Enseñaron a dejar de lado las emociones para alcanzar un estado elevado de conciencia, a no apegarse al sufrimiento, a vaciar la mente. Ella vivía sus emociones, pero tenía una paz que no podía encontrar en ningún otro lugar. Incluso los profesores más jóvenes lo reconocieron. Su tranquilidad era palpable, casi tangible. En ese momento entendí que Dios me estaba hablando a través de ella, como el Espíritu Santo habita en los cristianos nacidos de nuevo y se comunica con nosotros cuando estamos abiertos. Jesús dijo, si oís mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. La vida es ocupada, pero debemos aprender a escuchar esa voz suave y constante. Cada vez que sentía que algo no estaba bien, como la mujer que advirtió a su marido sobre el peligro, mentalmente decía, Jesús, ayúdame. Y lo anoté en mi memoria. 2 años después recibí la peor noticia de mi vida. Mi hija estaba muy enferma y los médicos dijeron que podría perderla. Perder un hijo, ese amor incondicional, la persona que generaste y criaste, es algo que ningún ser humano está preparado para afrontar. En ese momento sentí una profunda desesperación. Nada ni nadie podría ayudarme, ni las religiones, ni las terapias, ni los amigos, ni el amor humano. Fue entonces cuando me acordé de Jesús. Y fue a él a quien clamé. Estaba allí, delante del trono de Dios, y el Padre estaba en su trono, con Jesús a su lado, envuelto en gloria dorada. La escena era de una solemnidad que trascendía cualquier palabra, pero al mismo tiempo había una ternura inexplicable en el aire. Era como si el mismo cielo respirara justicia y misericordia al mismo tiempo. Entonces Jesús me dijo, mira estos libros. Registran cada uno de tus pensamientos, cada palabra, cada acción. Nada está oculto. Pero no están aquí para condenación. Es para revelación. Su voz era firme pero llena de compasión, como la de un padre que corrige amorosamente a su hijo. Pensaste que esa visión que tuviste a los 20 años se trataba de que eras especial, de que tenías una gran vocación. Pero no se trataba de ti. Se trataba de mí. Se trataba de lo que hice por ti. De repente, las páginas de los libros comenzaron a abrirse ante mí y vi mi vida como nunca antes la había visto. No fueron solo los errores, los fracasos, los momentos de orgullo o indiferencia. También fueron las veces que había sido amable sin darme cuenta, las oraciones susurradas con desesperación, los actos de amor que ni siquiera sabía que contaban. Y entonces sucedió algo aún más profundo, vi las veces que Jesús había estado allí, incluso cuando yo no lo veía. Cuando lloré sola, cuando me sentí abandonada, cuando luché contra la soledad, Él estaba ahí, abrazándome, incluso si no lo sabía. Jesús continuó, no fuiste llevado al trono para ser juzgado como alguien que merece recompensas. Fuiste llevado a ver que todo lo bueno que hiciste fue porque yo estaba en ti. Y todo lo que hiciste mal, ya lo pagué en la cruz. Su mano tocó mi hombro y en ese instante sentí el peso de mis pecados, no como una acusación, sino como algo que Él ya había soportado. Fue como si se rasgara una cortina y vi, de repente, la profundidad de mi necesidad y la inmensidad de su gracia. Entonces los ancianos alrededor del trono se levantaron y uno de ellos abrió un libro diferente. No era un libro de registros, sino un libro de nombres. Y allí, escrito en letras que brillaban como fuego, estaba mi nombre. No por mérito, sino porque Él lo había escrito con su propia sangre. Jesús dijo, este es el libro de la vida. Tu nombre está aquí porque me elegiste, incluso cuando no lo entendiste. Y ahora sabes la verdad, no hay nada que puedas hacer para impresionarme. Solo hay una cosa que quiero, que me dejes amarte. Fue entonces cuando entendí. Esa visión que tuve cuando tenía 20 y tantos no se trataba de que yo fuera especial. Se trataba de que Él fuera suficiente. No importaba lo que hice o no hice, Él ya lo había hecho todo. Y en ese momento, ante el trono, no hubo más vergüenza, ni miedo, ni duda. Solo estaba Él.
Y su presencia era tan intensa que ya no podía distinguir dónde terminaba mi corazón y comenzaba el suyo. Cuando volví en sí, todavía estaba en el suelo de mi sala de estar, pero algo había cambiado para siempre. Ya no era la misma persona. La desesperación se había convertido en paz, la soledad en plenitud y el dolor en gratitud. Sabía que mi hija todavía estaba enferma, pero ahora también sabía que no estaba sola. Jesús estaba allí, no como una idea lejana, sino como una presencia real, que me había sostenido cuando ya no tenía fuerzas. Y entonces sucedió algo extraordinario, la paz que sentía empezó a desbordarse. No era algo que pudiera guardarme para mí. Era como un río que necesitaba fluir, llegar a otras personas, decirles que no importa cuán destrozados estén, no importa cuán perdidos se sientan, Él está esperando. No exige perfección. Solo nos pide que acudamos a Él, con todo lo que somos, nuestros miedos, nuestros fracasos, nuestras dudas, y le dejemos amar. Y así fue como comencé a comprender lo que significaba vivir ya no para mí, sino para aquel que había dado todo por mí. No se trataba de religión, ni de reglas, ni de intentar ser lo suficientemente bueno. Se trataba de un amor que no se rinde, que no se cansa, que siempre está ahí, listo para levantarnos cuando caemos. Y descubrí que ese amor era real. Más real que cualquier cosa que haya conocido. El rostro de mi padre no era visible, pero lo que vi fue un rayo de luz dorada y cristalina que envolvió todo a mi alrededor. Era como si el aire mismo respirara pureza, una atmósfera perfecta, tan plena que, al final de ese momento, no quería volver atrás. No quería volver. No quería volver. Con cada repetición, la palabra resonaba dentro de mí como un lamento, como si mi corazón supiera algo que mi mente aún no entendía. Fue entonces cuando me di cuenta, realmente no entendía qué era la salvación. Nunca había leído la Biblia. Pero allí, frente a aquella escena, los ancianos comenzaron a leer las Escrituras en voz alta. Y mientras se pronunciaban las palabras, sucedió algo extraordinario, una fuerza vital, como amor líquido, fluyó de Jesús hacia mí, alimentándome una y otra vez, como si cada gota me hiciera crecer más profundamente. Fue una alegría que hizo temblar el cuerpo, como un niño que no puede contener la risa. Una paz que expandió mi mente, dejándola tan quieta que parecía como si nunca hubiera conocido el ruido. Y el amor, el amor. Fue como si Dios y Jesús me miraran con el orgullo de un padre que ve a su hijo dar sus primeros pasos, con una exaltación tan intensa que me elevó, me hizo sentir digno, amado sin medida. Pero entonces algo cambió. Los ancianos continuaron leyendo y esa fuerza vital comenzó a retirarse. La exaltación disminuyó, la luz perdió su brillo y un peso comenzó a posarse sobre mí, cada vez más denso, hasta que mi cuerpo se volvió tan pesado que apenas podía levantar el brazo. Era como si una gripe devastadora se hubiera apoderado de mí, drenando toda mi energía. Miré a Jesús confundido y le pregunté, ¿qué está pasando? Él respondió, Tanya, este sería tu juicio sin mí. Si murieras ahora, esta sería la sentencia por todos tus pecados. El siguiente paso sería el infierno. Ante mí, el suelo bajo mis rodillas se abrió, revelando un oscuro abismo. Jesús me dijo, quiero que le digas a todos que este era tu destino sin mí. Luego, bajó la cabeza y, en ese momento, las palabras que me habló no solo llegaron a través de mis oídos, sino directamente a mi corazón. Fue una comunicación profunda, un amor que solo podía transmitirse así, de alma a alma. Y fue entonces cuando Él me mostró lo que sucede cuando endurecemos nuestro corazón, el mundo nos aleja de Él, nos hace dudar, nos hace olvidar que su voz todavía habla. Jesús volvió a levantar la vista, y con una tristeza desgarradora, dijo, ya nadie me sigue. Nadie toma en serio mis palabras. Y luego, con mayor intensidad aún, preguntó, ¿serás mi boca en este mundo? Hermanos, hermanas, amigos, no basta con creer en Jesús. Necesitamos seguirlo. Necesitamos vivir lo que Él nos enseñó. En ese momento, Él me trajo de regreso a mi cuerpo, no sin antes darme una misión. Aférrate a mí para justicia. Compárteme con todos, así sea tu hermano, tu amigo, alguien a quien hayas lastimado. No esperes más. Y eso es lo que hice. Comencé a pedir perdón a aquellos a quienes había lastimado. Me acordé de una de las maestras de mi hija, que la trataba con indiferencia incluso cuando se equivocaba. Escribí una carta,
pero algo en mi corazón me dijo que fuera más allá. Fui hacia ella, la abracé fuerte y cuando ella me miró con recelo, le dije, lo siento. Encontré a Jesús. Le conté mi testimonio y vi que algo en sus ojos se suavizaba. Fue una guerra de amor, el amor que Él nos da al perdonar nuestros pecados, incluso cuando están registrados para el juicio. Y en ese momento, incluso antes de conocer a Jesús, ya sentí la responsabilidad de enmendar lo que había hecho. Pero una duda empezó a surgir en mí. Al asistir a las iglesias y escuchar los mensajes, noté que muchos decían, solo necesitas creer en Jesús, realmente no necesitas seguirlo. Esto me confundió. Después de todo, ¿no debería la fe transformar nuestras acciones? ¿No debería ser algo vivo, que nos mueva a amar, perdonar y testificar? ¿O fue solo una etiqueta, una creencia vacía? Esa misma noche, después de la visión, sucedió algo espantoso. Cuanto más me acercaba a Jesús, más intentaban los espíritus malignos mantenerme alejado. Vinieron a mí mientras dormía, una densa oscuridad invadió la habitación y vi figuras negras a mi alrededor, presionando contra mi pecho, tratando de inmovilizarme. Fue aterrador. Grité a Jesús, ¿qué está pasando? Acabo de ver el cielo. Y él me respondió, quieren robarte la fe. No dejes que el miedo te impida hablar. Lo consiguieron durante un tiempo. Estaba tan traumatizada que casi no podía hablar de él. Pero Jesús no me abandonó. Él apareció en visiones, mostrándose en la cruz, tan alto, tan desnudo, sufriendo no solo físicamente, sino cargando con el peso de nuestros pecados. Y en ese momento, cuando el Padre apartó la mirada de él, entendí. Aquí fue donde el amor se reveló en su forma más pura, un sacrificio que no pedía nada a cambio, solo la oportunidad de rescatarnos. Condenado al infierno por no poder perdonar. Pero algo dentro de mí se resistía, porque el amor que había experimentado en presencia de Dios no se correspondía con esta idea de castigo eterno, para un corazón aún herido. Leí las Escrituras y me pregunté, si Dios es amor, ¿cómo podría abandonarme por algo que todavía no tenía fuerzas para hacer? Fue entonces que, esa mañana, mientras mi hija dormía a mi lado, la luz dorada y blanca volvió a invadir la habitación. Los muros desaparecieron y me encontré de pie ante el trono del Padre, tan cerca que podía sentir el peso de su santidad. No dijo nada, pero su presencia decía más que 1000 palabras. No fue un juicio, fue una invitación. Un recordatorio de que incluso en mi debilidad, Él no me había abandonado. Y entonces, como si se hubiera descorrido una cortina, vi a Sean, no como el hombre que había lastimado a mi hija, sino como alguien destrozado, cargando con sus propias heridas. Vi las cadenas que lo ataban, los demonios que lo perseguían desde niño, el dolor que nunca supo nombrar. Y por primera vez entendí que el perdón no se trataba de él. Se trataba de mí. Se trataba de romper el ciclo de odio que amenazaba con consumir también a mi hija. No fue fácil. Todavía había noches en las que la ira regresaba, en las que me preguntaba si estaba traicionando a mi propia hija al no luchar más fuerte contra él. Pero Jesús me mostró algo crucial, el perdón no es un sentimiento, es una elección. Una elección diaria de darle el dolor, confiar en que su justicia es mayor que la mía y permitir que el amor de Dios fluya a través de mí, incluso cuando mi corazón todavía sangra. Mi hija notó el cambio. Ella vio que incluso cuando temblaba de miedo, no dejaba que el miedo dictara mis acciones. Comencé a enseñarle a declarar la verdad de Dios sobre su vida, soy amada. Estoy protegida. En el nombre de Jesús, estos espíritus no tienen poder sobre mí. Y poco a poco, las oscuras imágenes que la perseguían empezaron a perder fuerza. Todavía tenía pesadillas, pero ahora se despertó sabiendo que no estaba sola. La batalla legal continuó, pero algo había cambiado en mí. Ya no luchaba para ganar, luchaba para amar. Y, de alguna manera, eso marcó la diferencia. Cuando el juez finalmente dictaminó que mi hija ya no necesitaba visitar a su padre, no fue una victoria para mi ira, sino para mi obediencia. Dios me había mostrado que a veces proteger a alguien no significa solo mantenerlo fuera de peligro, sino también mantenerlo cerca de la luz. Pero la historia no terminó ahí. Porque cuando comienzas a caminar con Jesús, Él no solo transforma tu presente, sino que reescribe tu futuro. Y eso es exactamente lo que pasó. En medio de esta lucha interna.
Estaba negando la convicción del Espíritu Santo, siguiendo consejos y normas humanas, como si todavía fuera un cristiano inmaduro, sin discernimiento. Fue entonces cuando me visitó. Estaba acostado en la cama, y de repente, una luz dorada invadió la habitación. No era la misma intimidad que tenía con Jesús, era algo diferente, pero aún así era amor. El amor que conocía había desaparecido por completo. Y en esa luz, el Padre mismo habló: debes perdonar a Sean. En ese momento, miré hacia arriba y pensé, pero no temo a Dios, ¿verdad? Amo a Jesús con todo mi corazón, con toda mi mente y fuerzas. Lo escucho, leo la Biblia, hago todo lo que un cristiano debe hacer. Tengo intimidad con Él. Y precisamente por eso supe que era Él quien estaba allí. Porque, aunque fui engañado sin darme cuenta, seguí acercándome a Él. Entonces creo que Él quería mostrarme lo que estaba por suceder, algo que mucha gente no entiende. Es importante que todos sepan esto. Muchas personas se alejan de Jesús porque alguien les dijo que Dios no actúa así, que no habla así. Pero en ese momento, mi padre ladeó la cabeza y dijo con firmeza: no vas a perdonar a Sean. Y en mi corazón respondí: pero padre, él hizo cosas horribles. No fue mi culpa. Él fue quien las hizo. En el fondo estaba justificando mi pecado, mi amargura, mi negativa a obedecer. Y el peligro de justificar nuestros errores es que, sin darnos cuenta, dejemos de pedir ayuda para arrepentirnos. Luego se hizo el silencio. El Padre me dio tiempo, porque es paciente. Pero él también sabía lo que había en mi corazón. Todavía creía que llevaría el caso a los tribunales y dejaría que el juez decidiera. No había ninguna convicción en mí. Hasta que, de repente, se rompió el silencio. No sabía qué vendría después, pero algo en mí dudaba, y debería haber dudado menos. Fue entonces cuando actuó. Desde dentro de esa luz, vi moverse una túnica. Lo levantó con un gesto decidido, como diciendo: basta. Y cuando la bata ondeó, toda la luz de la habitación se rompió como una tela rasgada. Fui arrojado con una fuerza que no puedo describir. Pero no fue el impacto físico lo que me asustó, fue la ausencia. Toda la bondad, todo el amor, toda la paz, toda la alegría que conocía me fueron arrebatadas en ese instante. Fue el sentimiento más horrible que jamás haya experimentado. Estaba cayendo, girando, descendiendo, y sabía exactamente dónde: el infierno. Lo entendí enseguida. El Padre me estaba mostrando lo que sucedería si no obedeciera. Si no perdonas, ahí es donde irás. Y en ese momento entendí lo que significaba estar separado de Dios. Mi cuerpo empezó a convulsionarse, a temblar incontrolablemente. Todo lo que podía pensar era: Sean, solo quería amar a ese hombre. Quería pedir perdón y devolverle a su hija. Quería ser diferente. Porque fue en ese momento que entendí: la falta de perdón me lo había robado todo. Jesús dijo en Mateo que si no perdonamos, el Padre no nos perdonará. Y el dolor de estar lejos de Él era insoportable. No digo que Dios lo hizo para asustarme, me sacó de mi engaño. Estaba tan herida, tan atrapada en mi dolor, que no podía ver la verdad. Pero Él me liberó. Me liberó de la prisión del resentimiento, de la autocompasión, de la idea de que mi hija valía más que la obediencia a Él. Porque cuando anteponemos nuestros deseos a los mandamientos de Dios, estamos adorando ídolos. Y los ídolos siempre nos llevan al pecado. Esa experiencia duró horas. 4 de la mañana, 5, 6, 7. Mi cuerpo temblaba sin parar. Necesitaba tomar medicamentos para aliviar las contracciones de mis piernas. Esperé, oré, clamé pidiendo perdón. Y cuando salió el sol, cogí el teléfono y llamé a Sean. Él respondió, algo que me sorprendió, ya que estábamos en medio de un caso judicial. Pero él respondió. Y le dije: Sean. Lo siento. Lamento que no hayas visto a tu hija en los últimos 3 meses. Por favor, perdóname. Dios me visitó anoche y me mostró que no te estaba perdonando. Voy a dejarlo todo. Voy a devolverte a tu hija. ¿Dónde estás? Dudó por un momento, como incrédulo. ¿Hablas en serio? Respondí: sí. Dios me mostró que estaba equivocado. Necesito arreglar esto. Luego dijo:
ahora estoy en el techo. Bajaré en unos minutos. E insistí, no. Dime dónde estás. Necesito verte ahora. Se desplomó en el sofá, exhausto, como si acabara de luchar contra un enemigo real. Me quedé allí, paralizada, observando cada detalle, porque Dios me había ordenado no interferir, no juzgar, sino amar y registrar todo. Mientras yacía allí, inmóvil, con los ojos aún muy abiertos y la respiración entrecortada, comencé a comprender algo profundo, no era él quien actuaba de esa manera. Era algo dentro de él, algo que se alimentaba de la ira, el dolor no resuelto y la falta de perdón. Y en ese momento, Dios me mostró que, si quería ayudar, necesitaba ver más allá de lo que veían mis ojos. Necesitaba amar al hombre, no al demonio que lo controlaba. Entonces, con cuidado, me acerqué y me senté a su lado. Puse mi mano sobre la suya y comencé a orar en silencio, pidiéndole a Dios que rompiera esas cadenas. Y, poco a poco, vi cómo la tensión abandonaba su cuerpo. Sus ojos, que alguna vez estuvieron llenos de una furia sobrenatural, comenzaron a brillar, como si una niebla se estuviera disipando. Me miró confundido, como si despertara de una pesadilla, y me preguntó, ¿qué pasó? No respondí de inmediato. En lugar de eso, tomé su mano y le dije, no estás solo en esto. Dios está aquí y quiere liberarte. Bajó la cabeza, avergonzado, y murmuró, no sé qué me pasó. Solo quería que se detuviera. Y fue entonces cuando supe que se había dado el primer paso hacia la curación, el reconocimiento. Desde ese día, las cosas empezaron a cambiar. No sucedió de la noche a la mañana, pero con oración, perdón y mucho amor, desmantelamos, una a una, las fortalezas que esos espíritus habían construido en nuestras vidas. Y lo más increíble es que, cuando decidimos perdonar y dejar actuar a Dios, hasta las heridas más profundas comenzaron a sanar. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que ese momento en el sofá fue un punto de inflexión. No solo para él, sino también para mí. Aprendí que el perdón no es algo que hacemos por obligación, sino un regalo que Dios nos da para hacernos libres. Y que cuando elegimos amar, incluso cuando todo dentro de nosotros nos grita que hagamos lo contrario, estamos allanando el camino para una verdadera transformación. ¿Y sabes qué más? Aquella pequeña que alguna vez fue utilizada como moneda de cambio en una guerra de orgullo es ahora una joven llena de vida, que honra a su padre y comprende el poder del perdón. Porque, al final del día, el amor siempre gana. Siempre. La invitación a parar era clara, pero la lucha era real. Cada vez que nos alejábamos sentíamos ese peso en el pecho, como si algo nos tirara hacia atrás. Y, sinceramente, era difícil de entender, si amábamos a Dios, ¿por qué nos costaba tanto obedecer? ¿Por qué ese deseo parecía más fuerte que nuestro deseo de agradarle? Fue entonces cuando comprendí una verdad profunda: el pecado no es solo una mala elección, sino una fuerza que nos engaña, nos hace creer que lo que nos destruye es, de hecho, lo que nos completa. Y el beso, en ese momento, no fue solo un gesto de cariño, fue una puerta abierta a algo más grande, algo que podía alejarnos del propósito que Dios tenía para nosotros. No porque fuera un Dios estricto, sino porque sabía que era lo mejor. Como un padre que quita un objeto peligroso de las manos de un niño, incluso si el niño llora y grita, él nos estaba protegiendo. Entonces, un día, después de otra de esas conversaciones llenas de arrepentimiento y promesas de cambio, decidimos que era hora de dar un paso radical. Ya no era posible quedarse en el medio, en el casi, en el poco. O nos comprometeríamos verdaderamente con lo que creíamos o permaneceríamos atrapados en este ciclo de culpa y frustración. Y así es como acordamos. No volveríamos a vernos en persona hasta que estuviéramos listos para honrarnos unos a otros, y a Dios, con pureza. No fue fácil. Había días en que el anhelo apremiaba, en que la tentación susurraba que estábamos exagerando, que a otras parejas les iba mucho peor. Pero entonces recordé algo que había leído en la Biblia: huid de la fornicación. Todos los demás pecados que el hombre comete, fuera del cuerpo los comete, pero el que peca sexualmente, contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6 y 18. Y eso tenía sentido. No se trataba solo de reglas, sino de proteger lo que Dios había creado para que fuera sagrado. Pasó el tiempo y la distancia nos enseñó algo valioso. El verdadero amor no se mide por la intensidad de la pasión, sino por la capacidad de esperar, de respetar,
de poner a los demás, y a Dios, por encima de nuestros propios deseos. Y para mi sorpresa, cuanto más nos alejábamos de Dios, más cerca nos sentíamos de Él. Era como si, con cada renuncia, Él nos llenara de una paz que no podía explicarse, solo experimentarse. ¿Pero sabes qué más descubrí? Esa pureza no se trata solo de lo que no hacemos, sino de lo que elegimos hacer. No se trataba solo de evitar el beso, sino de llenar nuestra mente de cosas buenas, de orar juntos incluso a la distancia, de servir a los demás en lugar de perdernos en nosotros mismos. Y, poco a poco, esa lucha dejó de ser un lastre y se convirtió en una victoria. No porque fuéramos fuertes, sino porque Dios nos estaba fortaleciendo. Hoy, mirando hacia atrás, veo que aquella decisión no fue un final, sino un nuevo comienzo. No solo por nuestra relación, sino por mi fe. Porque en el fondo, Dios no nos estaba pidiendo que renunciáramos a algo bueno, sino que nos estaba invitando a algo mejor. Y cuando finalmente entendemos esto, todo cambia. La obediencia deja de ser un sacrificio y se convierte en un acto de amor. Y el amor, cuando es real, siempre vale la pena esperar. Ese beso se convirtió en el último beso. Esa noche en particular estábamos en el auto, en medio de la calle, besándonos apasionadamente, como lo habíamos hecho tantas veces antes. Por un minuto todo pareció normal. Pero algo cambió, y hoy entiendo que fue Dios mostrándonos, claramente, que ese camino no era el correcto. No había tormenta en el cielo ni relámpagos a la vista. De repente, un trueno atronador sacudió el coche, como si un rayo hubiera caído justo a nuestro lado. No era un ruido común, era un sonido profundo, casi sobrenatural, que nos hizo detenernos en seco. Nos miramos asustados, sin entender de dónde había venido. No había nubes pesadas ni señales de lluvia. Era como si el cielo mismo hubiera hablado. Me bajé del auto y me quedé allí, en la calle, mientras él permanecía en el asiento del conductor. No estábamos haciendo nada malo a los ojos del mundo, después de todo, éramos pareja. Estábamos hablando de matrimonio, estábamos planeando un futuro juntos. Pero en ese momento, Dios me mostró algo que no podía ignorar. Cuando miré al final de la calle, no vi solo la oscuridad de la noche. Vi llamas. No eran llamas ordinarias, sino un fuego que ardía con una intensidad diferente. Era como si el infierno mismo se hubiera abierto ante mis ojos. En ese momento comprendí el peso de lo que estábamos haciendo. No fue solo un beso. Fue una elección entre obedecer a Dios o seguir los deseos de mi corazón. Y supe, con una claridad que solo Él puede dar, que si continuábamos por ese camino, estábamos jugando con algo peligroso. No fue un castigo, sino una advertencia. Dios no nos estaba condenando, nos estaba llamando de nuevo. Me volví hacia Stephen y le dije, he visto las llamas del infierno. Ya no puedo hacer esto. Oyó el trueno, sintió el impacto, pero no vio lo que yo vi. Y en ese momento me di cuenta de que íbamos por caminos diferentes. No creía en un Dios que juzgaba, que castigaba, que exigía arrepentimiento. Para él, el amor no tenía límites y el pecado era solo una palabra vieja. Pero para mí era real, tan real como el fuego que había visto. Hablamos de esperar, de permanecer puros hasta el matrimonio, de buscar a Dios primero. Pero con el tiempo, quedó claro que nuestras creencias no coincidían. Él no tuvo ningún problema en vivir como queríamos, mientras yo sentía que Dios me llamaba a algo más grande. Al final, decidió seguir su propio camino y yo estaba desconsolada. Pero mirando hacia atrás, veo que Dios me estaba enseñando dos lecciones fundamentales: el peligro de la lujuria y la importancia del perdón. Esa experiencia sobrenatural me marcó para siempre. No fue solo un susto, fue un llamado. Un llamado a comprender que el pecado no es inofensivo, que las decisiones que tomamos tienen consecuencias eternas. Y que cuando Dios nos corrige, no es por odio, sino por amor. Nos disciplina porque nos ama, así como un padre corrige a un hijo al que ama. Años más tarde, cuando me casé y tuve a mi hijo Jordan, aprendí otra dura lección. El matrimonio no es una solución mágica a los problemas cardíacos. Cuando terminó mi primer matrimonio, entendí lo que Jesús quería decir cuando habló de no volver a casarse después de un divorcio a menos que hubiera reconciliación. No era una regla rígida, sino un principio de fidelidad, una forma de honrar el compromiso que una vez asumimos.
Y aunque fue doloroso, hoy veo que Dios tenía un propósito mayor para mí en la sencillez. Hoy sirvo a Dios con alegría, aunque eso signifique estar solo. No es una vida de privaciones, sino de plenitud. Porque cuando comprendes lo que es estar lejos de Dios, aunque sea por un momento, te das cuenta de que el infierno no es solo un lugar distante. Es la ausencia de todo lo bueno, de todo lo que Él es, amor, paz, alegría. Y eso es insoportable. Entonces les comparto mi historia. No para asustar, sino para advertir. Muchas personas piensan que son lo suficientemente buenas como para merecer el cielo, que sus pequeños defectos no importan. Pero la verdad es que Dios no nos pide perfección, nos pide que nos arrepintamos. Nos pide que elijamos, cada día, vivir para Él. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo mantenemos una relación íntima con Dios en medio de las distracciones de la vida? La respuesta es simple, pero no siempre fácil: confiamos en Él con todo nuestro corazón. No se trata de sentir su presencia todo el tiempo, sino de creer, incluso cuando no lo sentimos. Se trata de echarle nuestras ansiedades a Él, porque Él se preocupa por nosotros. Se trata de no poner nada, ni los niños, ni el trabajo, ni las relaciones, por encima de Él. A menudo caemos en la trampa de pensar que porque estamos ocupados sirviendo, estamos cerca de Dios. Pero Él quiere nuestros corazones, no solo nuestras acciones. Él quiere que lo amemos como el primer día, con la misma pasión, la misma dedicación. Y, cuando nos sentimos estancados, cuando la rutina se apodera de nosotros, es hora de volver a nuestro primer amor. Hoy mis hijos crecieron y se fueron de casa. Hubo momentos en los que me sentí perdida, sin propósito. Pero Dios me mostró que el vacío no proviene de la falta de actividad, sino de la falta de comunión con Él. Cuando volví a compartir mi testimonio, cuando busqué su presencia nuevamente, el gozo regresó. Porque el propósito de Dios para nosotros no es solo sobrevivir, sino vivir de manera significativa, usando los dones que nos ha dado para bendecir a otros. Y a veces eso significa dejar de lado las cosas que nos brindan consuelo. Para mí, fue dejar un trabajo que ya no me satisfacía, aunque eso significara menos seguridad financiera. Pero Dios no nos llama a la zona de confort, nos llama a la fe. Y la fe es creer, incluso cuando no vemos el camino. Si hay algo que me gustaría que usted recuerde hoy es esto: Dios habla en silencio. No necesita grandes manifestaciones para revelarse. A veces es solo un susurro en el corazón, una convicción que no podemos ignorar. E incluso cuando no lo sentimos, Él está ahí. La vida es pasajera, las preocupaciones son temporales, pero lo que hacemos con nuestra fe tiene consecuencias eternas. Así que no importa dónde estés hoy, si estás luchando, si estás dudando, si estás cansado. Dios está cerca. Él está esperando que lo busques con todo tu corazón. Y cuando lo hagas, descubrirás que Él nunca estuvo lejos. Esto es natural, porque la distancia entre nosotros y Dios no se mide en metros, sino en entrega. Cuando somos nuevos en la fe, a veces lo escuchamos con más claridad, como un llamado fresco, una voz que resuena en el silencio. Pero a medida que crecemos, aprendemos a buscarlo no solo en momentos de éxtasis, sino en la quietud de la meditación en su palabra. Cerramos los ojos no para vaciar la mente, como lo hace el mundo, sino para llenarla de Él. No se trata de vaciar pensamientos, sino de llenar el corazón con el Espíritu que vive en nuestro interior. Él es nuestro refugio, nuestro hogar. Pero debemos tener cuidado de no dejarnos contaminar por la carne, por las distracciones que nos alejan de esta intimidad. Es un ejercicio diario: reflexiona, arrepiéntete, regresa a Él. Cuanto más nos acercamos, menos espacio le damos a lo que nos aleja. Y el amor por Él se vuelve tan profundo que, cuando miramos a quienes aún no lo conocen, sentimos un gran peso en el corazón. Es como ver a alguien al borde de un abismo sin saber que hay una mano extendida. Jesús espera a cada uno con un amor que no podemos medir. La vida es breve, como un respiro. Por tanto, no podemos transformar la fe en una religión de rituales vacíos. Es una relación viva, donde la imperfección no es una excusa para la distancia, sino una invitación a la humildad. Dios da gracia a los humildes y se regocija cuando acudimos a Él como niños, sencillos, sinceros y dependientes. Recuerdo el día que verdaderamente lo recibí. Fue como si de pronto comprendiera que Él me amaba no por mérito, sino por elección.
Y ese amor solo creció. Cuando dejemos este mundo, imagino que Él estará allí, esperando, como un padre que se alegra por el regreso de su hijo. No con desaprobación, sino con celebración. Porque, al final, lo que importa no es cuánto nos equivocamos, sino cuánto permitimos que Él nos transforme. Y esta transformación comienza cuando dejamos de justificar nuestros errores y simplemente los abandonamos. El pecado nunca vale la pena. Roba la paz, debilita a la familia, abre brechas al enemigo. Pero Dios nos ha equipado para la batalla, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, las sandalias del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, que apaga los dardos de fuego del maligno. Hoy en día, muchos luchan contra pensamientos acelerados, distracciones y ansiedades. Pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No necesitamos buscar respuestas en los hombres ni en nosotros mismos. Es un Dios celoso que quiere toda nuestra atención. Y cuando aprendemos a silenciar el ruido del mundo, su voz se vuelve clara. Es en este lugar de quietud donde Él nos enseña, nos guía y nos restaura. Para aquellos que están en medio de luchas, ya sea un matrimonio difícil, una relación dañada o un dolor que parece insuperable, Dios ofrece un regalo sobrenatural: la capacidad de perdonar, de sentir dolor sin dejar que te paralice. Como aquella joven que, a pesar de estar herida, encontró la paz al entregar sus emociones a Cristo. No nos pide que ignoremos cómo nos sentimos, pero sí que no dejemos que eso nos defina. Quiere llevarnos a un lugar más alto, donde la victoria en Jesús se haga realidad. La vida abundante no es solo para la eternidad, es para ahora. Es vivir con propósito, con alegría, con la certeza de que somos amados. Por eso hoy te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Que todo corazón que escuche estas palabras sea tocado por la paz que solo Él da. Que aprendamos a escuchar su voz por encima del ruido, a confiar en su palabra por encima de las circunstancias, a caminar en su verdad incluso cuando el camino sea difícil. Y, finalmente, no lo olvidemos, la fe no es una carga, sino una invitación. Una invitación a vivir libres, perdonados, amados. Dejar que Él escriba nuestra historia, incluso cuando no entendamos los capítulos. Porque, al final, lo que importa no es lo que hicimos nosotros, sino lo que Él hizo por nosotros. Y eso es suficiente.